Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Con ustedes su amigo y tutor Marcos Quispe, ingeniero en informática de Santa Cruz, Bolivia. En esta ocasión vamos a ver el algoritmo ordenamiento Radixor. Comenzamos. Es un algoritmo de ordenamiento eficiente para ordenar números enteros positivos. Ordena los elementos procesando sus dígitos de forma individual, desde el menos significativo, que es el dígito que está más a la derecha, hasta el más significativo, que es el dígito que está más a la izquierda. Bien, con este algoritmo también es posible ordenar números negativos y cadenas, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a centrarnos en comprender cómo funciona dicho algoritmo con números enteros positivos. Antes de empezar con el ejemplo dinámico, para dicho algoritmo será necesario el uso de buckets. Los buckets básicamente es un arreglo de listas, como podemos ver acá en esta imagen. En el caso de los enteros positivos solo necesitaremos 10 buckets. ¿Por qué? Porque los dígitos que conforman un número entero van de 0 a 9, entonces son 10 buckets. Un bucket es un casillero que contiene elementos que cumplen determinada condición. Bien, empezamos entonces. Este es nuestro ejemplo, nuestro arreglo. Puede ser una lista, pero en este caso es un arreglo. Y lo que vamos a hacer es, primero, los 10 buckets, ¿ok? Lo que habíamos anticipado para de 0 a 9. Y vamos a evaluar el primer dígito de cada número menos significativo, es decir, el dígito de más a la derecha. En este caso identificamos el primer dígito de cada número y lo que vamos a hacer es empezar. ¿Ok? 89, 20. El dígito, el primer dígito, ¿qué número que es? 0. Entonces va a ir en la casilla 0. El siguiente número, 56, su primer dígito es el 6. ¿A qué casilla va a ir? A la 6. Siguiente número, 52, 21, su primer dígito menos significativo es 1, entonces va a ir a la casilla 1. Hagámoslo más rápido. Siguiente número, casilla 5. Siguiente número, casilla 6. Siguiente número, casilla 0. Siguiente número, casilla 1. Casilla 7. Casilla 6. Perfecto, hasta ahí es simple, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a recorrer, o bueno, iterar cada posición, cada casillero, sus elementos, los elementos de la lista y colocarlos en el orden que vamos recorriendo. Es decir, vamos primero por el bucket 0, por el casillero 0. Tomamos el primer elemento, 89, 20, y lo pasamos a la primera posición del arreglo. Listo. Siguiente elemento 10, lo pasamos seguido. Siguiente elemento, casilla 1, sería 52, 21. Lo pasamos al arreglo en la posición siguiente. Y siguiente elemento 86, 91, continuado, ¿no? Y bueno, vamos con la casilla 2, 3, 4, como están vacías, no hay que hacer nada. Casilla 5, 6, 3, 5, al lado del anterior. Y como ven, los vamos agregando, o bueno, vamos colocándolos en el arreglo en el orden que vamos leyendo. Siguiente elemento sería 56, siguiente 6, siguiente 26 y siguiente 4, 5, 7. Perfecto. Entonces sigue siendo mi arreglo con, en este caso eran 2, 4, 6, 8, 9 elementos, ¿cierto? Bien, ahora ya hicimos el proceso para el primer dígito menos significativo. Ahora vamos a hacer el mismo proceso pero para el segundo dígito menos significativo. En este caso, identificamos y esos serían los segundos dígitos menos significativos. Fíjense que el 6, el número 6, no tiene un segundo dígito menos significativo. Enseguida vamos a ver qué pasa con aquellos números que no tienen un dígito correspondiente y cómo los tratamos. ¿Ya? Vamos entonces, empezamos. 89, 20. ¿A qué casilla debería ir? Como estamos analizando el segundo dígito menos significativo, en este caso sería el 2 del 89, 20. Eso me indica que debería ir a la casilla 2, al bucket 2. ¿Ya? Bien, siguiente, 10, ¿a qué casilla abrir? 1. Siguiente, 52, 21, casilla 2. Siguiente, 86, 91, ¿a qué casilla habría ir? 9. Siguiente, casilla 3. Siguiente, casilla 5. Siguiente, cuando no tiene un dígito correspondiente a evaluar, asumimos que es 0. Y por ende, dicho número va a la casilla 0. ¿De acuerdo? Ya no voy a hacer esto en los siguientes ejemplos. Directo vamos a asumir si no tiene el dígito que se espera
Entonces va a ir directo a la casilla 0. Siguiente, 26, ¿a qué casilla va? 2. Siguiente, 4, 5, 7, ¿a qué casilla va? 5. Perfecto, ahora recorremos desde el bucket 0 hasta el último y en el orden que vamos leyendo, pues los agregamos en el arreglo original. Entonces el primero que leemos es 6, va a la casilla, primera casilla. Siguiente elemento 10, siguiente elemento 89, 20, siguiente 52, 21, siguiente 26, siguiente 635, siguiente 5, 6, siguiente 4, 5, 7, siguiente 8, 6, 9, 1. Perfecto. ¿Será que continúo? Sí, porque casualmente hay números que tienen un tercer dígito. Entonces identificamos cuáles son esos que tienen tercer dígito. Perfecto, y ahí los tenemos identificados, ¿no? Fíjense que ahora hay más números que no tienen un tercer dígito. Bien, veamos. ¿Recuerdan qué es lo que dijimos que íbamos a hacer con dichos números? Por ejemplo, el 6 no tiene un tercer dígito, entonces asumimos que tiene un 0, va a la casilla directamente 0. Siguiente, 10 va a la casilla 0 por defecto. 89, 20, ¿a qué casilla va? A la 9. 52, 21, ¿a qué casilla va? A la 2. Si 26, como no tiene un tercer dígito, pues va a qué casilla? A la 0. Siguiente, 635, casilla 6. Siguiente, 56, no tiene un tercer dígito, así que va a la casilla 0 por defecto. 457, casilla 4. 8691, casilla 6. Y bien, hacemos lo que ya sabemos. Vamos a leer desde la casilla 0 hasta el final y mientras vamos leyendo los elementos, vamos agregándolos en la lista en el orden que los vamos leyendo. 6 primero, bien. 10, bien, lo pasamos. 26 seguido, 56 luego, 52, 21, 457, 635, 8691 y por último 8920. Y la pregunta es, ¿será que ya terminé? No. ¿Por qué? Porque hay números que tienen cuarto dígito. Entonces, analizamos, vemos cuáles son los que tienen un cuarto dígito. Son 3 números nomás. Perfecto. Bien, entonces volvemos a hacer el proceso que ya conocemos. 6, ¿tiene un cuarto dígito? No, entonces va por defecto a la casilla 0. Siguiente, 10, no tiene un cuarto dígito, va a la casilla 0. Siguiente, 26, casilla 0. Siguiente, 56, casilla 0. 5221, su cuarto dígito es 5. Entonces va a la casilla 5. Siguiente número, 457, no tiene un cuarto dígito. ¿A qué casilla va por defecto? A la 0. Siguiente, no tiene un cuarto dígito. ¿A qué casilla va? Por defecto a la 0. 8691, su cuarto dígito va a qué casilla? Es 8, por lo tanto va a la casilla 8. Siguiente número y último, ¿a qué casilla va? A la 8. Perfecto. Y entonces seguimos y empezamos desde del bucket 0 en adelante y en el orden que vamos leyendo los elementos, pues los agregamos al arreglo, ¿no? Entonces el primero es el 6, el siguiente es el 10, siguiente 26, siguiente 56, 457, 635, siguiente 52, 21, siguiente 86, 91, siguiente 89, 20. Notemos que ahora mis números, los elementos de mi arreglo están ordenados. 6, 10, 26, 56, 4, 5, 7, 6, 3, 5 y en adelante están ordenados ascendentemente. Entonces, mi algoritmo funcionó una belleza, jóvenes. Qué bonito, ¿no? Y es sencillo de entender. Una cosa es que sea sencillo de comprender cómo funciona y otra es muy distinta a la implementación. La implementación quizás cueste un poquito, pero es porque aquí, a diferencia del Bubble Sort o Selection Sort, aquí aparte de tener el arreglo original, también usamos lo que son los buckets, ¿no? Que son arreglos de listas. Es por eso que involucra un poco más de esfuerzo. No diría tan complejo, pero involucra un poco más. Aquí suele surgir una pregunta interesante y es, ¿cómo sé cuántas veces debo hacer este proceso que ya hice de evaluar los elementos del arreglo, pasarlos al bucket y luego leer en el bucket y en el orden que voy leyendo los coloco en el arreglo? ¿Cómo sé cuántas veces tengo que hacer? Y eso está definido, jóvenes, por el elemento mayor
de su arreglo, la cantidad de dígitos que tiene, define cuántas veces hago todo ese proceso. Tranquilamente puedo hacer un algoritmo que me devuelve el elemento mayor de un arreglo. ¿Y cómo obtengo la cantidad de dígitos de ese elemento mayor? Pues bueno, hay varias formas. La primera, hay un método tradicional que consiste en dividir un número en cuestión entre 10 varias veces hasta llegar a 0. La cantidad de veces que se hizo la división resulta ser la cantidad de dígitos que tiene dicho número. Por ejemplo, tengo el valor 8920, que justo es de quien estábamos hablando como el elemento mayor. Si lo divido entre 10 me da 892. Si esto lo divido entre 10 me da 89. Si lo divido entre 10 me da 8. Y si lo divido entre 10 me da 0. ¿Cuántas veces hice la división entre 10? 4. Esa es la cantidad de dígitos. Este es el método tradicional que lo hacemos con una iteración, con un forcito o un while. Diría un while. El asunto es que no vamos a usar este método. Es el más tradicional. Vamos a hacerlo con un método matemático. ¿Ya? Bien, a ver, si agarran su calculadora, jóvenes, y colocamos logaritmo de 10.000, bueno, logaritmo en base 10 de 10.000 me da 4, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de 1000 me da 3. Logaritmo de 100 en base 10, 2. Logaritmo de 10 en base 10, 1. Y logaritmo de 1 en base 10, 0. Son valores, son cálculos exactos, ¿ya? ¿Qué notamos acá? Si a 4 yo le sumo más 1, ¿cuánto me da? 5. 4 más 1 es 5. ¿Y cuánto es la cantidad de dígitos que hay acá? 5. 3 más 1, 4. ¿Cuántos dígitos hay acá? 4. 2 más 1, 3. ¿Cuántos dígitos hay? 3. 1 más 1, 2. ¿Cuántos dígitos hay? 2. 0 más 1, 1. ¿Cuántos dígitos hay? 1. Entonces, ¿qué notamos acá? Que si yo aplico un número, logaritmo de 10, eso me da un resultado. Y si a eso le sumo más 1, pues eso me da la cantidad de dígitos de dicho número. Pero alguien me dirá, profe, pero eso solo le va a funcionar para números múltiplos de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Y a ver, veamos otro ejemplo. Estos son números, por ejemplo, de nuestro arreglo que hemos ordenado. 8920 es justo el mismo acá. Si a esto yo le aplico el logaritmo de 10, redondeado me da esto. Bueno, con 4 cifras solamente. 3.9504. Si a esto yo le saco la parte entera, ¿cuánto me resulta? Solo la parte entera, ¿cuánto es? 3. Ojo, no estoy redondeando, por eso es que solo estoy. Algunos le llaman truncar. Yo prefiero llamarle, solo me quedo con la parte entera, omito los decimales. Entonces me da, es 3. De 4, 5, 7, este es el resultado del logaritmo en base de 10 y la parte entera es 2 nomás. De este otro es 1 y de este otro es 0. Entonces, como pueden ver, cuando es de un número con un solo dígito me resulta 0 la parte entera, cuando es con dos dígitos me resulta 1 y así sucesivamente. 3, si le sumo un más 1, 4. ¿Cuántos dígitos hay? 4. 2 más 1, 3. ¿Cuántos dígitos hay? 3. Entonces, ¿qué concluimos con esto, jóvenes? Con esto podemos concluir que la cantidad de dígitos de un número en cuestión es igual al logaritmo en base 10 de dicho número, pero solo me quedo con la parte entera y a eso le sumo más 1. Y esto, jóvenes, matemáticamente funciona, ¿ya? Y no tengo que hacer un proceso iterativo para obtener. Entonces, esto es mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a obtener la cantidad de dígitos del elemento máximo de un número y eso me va a indicar cuántas veces voy a tener que hacer ese proceso de evaluar los elementos, un dígito en cuestión de los elementos del arreglo, pasarlos a los buckets y de los buckets, pues leerlos y colocarlos en el orden que voy leyendo en el arreglo. Para eso me va a servir esto, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces con lo siguiente. Ahora, hay otro proceso que también, otra cuestión que tiene que ver con el dígito en una posición específica. El método tradicional consiste en dividir, por ejemplo, si yo quiero obtener el tercer dígito de la derecha, en otras palabras, el menos significativo, el tercer dígito de la derecha, pues sería el 9, ¿no? Partiendo de la derecha sería el 9. Tengo que dividirlo 2 veces entre 10. 89, 20 entre 10, 89, 2. Dividido entre 10, 89. Si a esto yo le saco un residuo de dividir entre 10, ¿cuánto me da? 9. Y casualmente es el tercer dígito. Entonces, esto funciona, pero es el método tradicional. Tengo que hacer una iteración dividiendo y luego sacar el residuo.
Para el Radixor vamos a hacerlo de la siguiente manera. Atiéndanme, voy a tomar solo dos números de todo el arreglo, pero se va a entender, ¿ya? 86, 91 y 26. Si yo los divido entre 1, bueno, primero voy a querer sacar el primer dígito. Lo voy a dividir solo entre 1, ¿ya? Y me da lo mismo, obviamente. 26 entre 1, lo mismo y lo mismo arriba. Como es lo mismo, bueno, la parte entera es lo mismo, el residuo de esto, si divido entre 10, el residuo ¿cuánto sería? 1. Si 26 lo divido entre 10, el residuo ¿cuánto da? 6. Entonces, hasta ahora va bien. 1 es el primer dígito menos significativo y 6 lo mismo, ¿no? Ahora, hasta ahí está sencillo. Vamos con el siguiente. ¿Cómo obtengo el segundo dígito? 86, 91, su segundo dígito es 9. Si el número completo como tal, 86, 91, lo divido entre 10, ¿cuánto me da? 86, 9. La parte entera, ojo, la parte entera. Y si a esto yo obtengo el residuo de dividir entre 10, ¿cuánto es? 9. Y 9 es el segundo dígito de la derecha. En 26 hago lo mismo, 26 entre 10, la parte entera es 2. Y si a esto yo obtengo el residuo de dividir entre 10, ¿cuánto me da? 2. Y es el segundo dígito. Bien, ahora me dirán, profe, pero ¿cómo le hago para el tercer dígito? Porque 26 no tiene. Veamos. Ahora ya no lo voy a dividir entre 10, lo voy a dividir entre 100. ¿Cuál es el tercer dígito? Aquí es 6. ¿Cuál es acá? 0. Veamos el primero. 86, 91, el número completo como tal lo divido entre 100. ¿Cuánto me va a dar? 86, la parte entera. Si a 86 yo obtengo el residuo de dividir entre 10, me va a dar 6. Y 6 es el tercer dígito del número en cuestión. ¿Cómo sucedería con 26? Dividido entre 100, ¿cuánto me da? 0. La parte entera es 0, ¿no? Si a esto yo obtengo el residuo de dividir 0 entre 10, ¿cuánto me da? 0. Bien, perfecto. Recuerdan que cuando un número no tenía un dígito en una posición en cuestión, asumíamos que era 0. Y acá está cumpliendo y justo pues va a ir muy bien, ¿ya? Vamos con el cuarto. ¿Cómo sería el cuarto? El primer número 8691 sí tiene un cuarto dígito, sería el 8. Si lo divido entre 1000, ahora, ¿cuánto me va a dar la parte entera? 8. La parte entera, ojo, me da 8. De dividir este número entre 1000. A 8, obtengo el residuo de dividir 8 entre 10, ¿cuánto me da? 8. Y 8 es el cuarto dígito. 26, como no tiene un cuarto dígito, pues bueno, 26 entre 1000, obviamente como lo divido entre 1000 el otro, este también lo divido entre 1000, me da 0. Residuo de dividir entre 10 de este número me da 0. Y este sería mi cuarto dígito. Y con un valor de 0, ¿a dónde va? A la casilla 0. Bueno, según la explicación anterior. Entonces, jóvenes, ¿qué notamos acá? Notamos que puedo llevar, primero que nada, antes de entrar en el ejemplo, noto lo siguiente, que para obtener el primer dígito lo divido entre 1, el número original. Para obtener el segundo dígito lo divido entre 2. Para obtener el tercero lo divido entre 3. Para obtener el cuarto dígito lo divido entre 1000. ¿Y qué son estos? Son múltiplos de 10, ¿no? Pero primero empiezo en 1, luego lo multiplico por 10 y da 10. Lo multiplico por 10 para el siguiente caso y da 100. Para la siguiente iteración, que es el cuarto dígito, lo multiplico 100 por 10 y me da 1000. Entonces estos son múltiplos de 10, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a servir, jóvenes. ¿Por qué? Porque en cada iteración yo voy a usar una variable que sea un múltiplo de 10 y de acuerdo a eso yo voy a poder sacar el primer dígito o el segundo dígito o el tercero o el cuarto hasta donde corresponda. Y bien, jóvenes, sé que con esto el video se extiende un poco más, pero creo que fue necesario para que puedan tener una mejor noción de esto. Ahora, quiero retarlos, jóvenes, a que ustedes lo intenten implementar. Si lo logran hacer sin mirar algo, pues va a ser bueno. Ustedes van a aprender bastante. Y si no, lo vamos a completar de todas formas conmigo. Bien, jóvenes, eso sería todo. Por favor, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse, compartirlo con sus compañeros y docentes. Y bueno, y aquellos que puedan apoyar al canal con una membresía, bienvenidos, jóvenes. Conmigo será entonces hasta un siguiente video. Chau, chau.